celular va a disminuirse y se va a aumentar esta que es por anticuerpos. Y de esa forma, el rechazo al nuevo embrión con el 50% de la genética extraña del padre no es rechazado. Esta inmunidad celular es la que rechaza más fácilmente y podría matarlo, podría abortarlo. ¿Ya? Entonces la madre, ¿qué hace? Su sistema de defensa, su sistema inmune lo modifica, disminuye sus defensas de tipo celular, por eso la flecha está aquí hacia abajo, y aumenta la de tipo anticuerpos, o humoral también se llama esta. Esta es celular y esta otra es humoral. Y de esa forma entonces, como no es tan efectiva estas defensas humorales, eso permite que este nuevo ser con una genética al 50% extraña pueda continuar sobreviviendo. Pero el problema es que la madre, como ha modificado su sistema de defensa, eso le puede traer también problemas a la madre, ¿no? Si ha disminuido su defensa, entonces esa madre queda con mucho riesgo para otras enfermedades, como por ejemplo la influenza. Si le da influenza a la madre, tendría que ella defenderse con todo su sistema inmune, pero como no tiene funcionando correctamente esta su inmunidad celular, ciertas enfermedades hacen que estas madres que están gestantes tengan mayor riesgo de morirse. ¿Ya? Y también esto explica por qué algunas madres, cuando se embarazan, hay algunas enfermedades que son producidas por este sistema inmunitario. O sea, se confunden este sistema de defensas de las personas, puede confundirse y en vez de atacar a una bacteria o a un virus o a una cosa extraña, se confunden y atacan a su misma estructura, o sea, a su cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los reumatismos, atacan sus articulaciones. Estas sus defensas van y atacan sus articulaciones y les da su reumatismo. Se inflaman sus rodillas, sus codos, sus manos. ¿Ya? Ese tipo de enfermedades se llaman autoinmunitarias, en las cuales hay enfermedades como por ejemplo estos problemas reumáticos son atacados por esta subinmunidad celular. Esas articulaciones, sus rodillas o el corazón también puede verse atacado por estas defensas. Y hay otras enfermedades como el lupus, que vamos a poner el reumatismo. Y hay otra enfermedad como el lupus, que ha atacado su cuerpo por estas defensas humorales al mismo cuerpo de la persona. O sea, se confunden estas defensas que fueron creadas para destruir cosas extrañas, pero se confunden y van y atacan a ella misma, a su cuerpo, ¿ya? A sus articulaciones atacan estas células y las inflaman. Y ahí viene la artritis reumatoidea. O hay otras que atacan a las llamadas serosas, o sea, ataca al peritoneo, ataca a lo que envuelve el corazón, que se llama pericardio, ataca a lo que envuelve el pulmón, que se llama la pleura, y entonces esa enfermedad se llama lupus. Estas enfermedades
como las defensas de la misma persona la atacan a ella misma, se llaman autoinmunitarias. Pero en estas mujeres embarazadas que tienen estas enfermedades, como se modifica su sistema inmunitario, también se ha visto, por ejemplo, que hay sus enfermedades como el reumatismo, la esclerosis múltiple, que es otra enfermedad. ¿Ya? Como son atacadas por esta inmunidad celular, pero esta inmunidad celular se ha disminuido en la embarazada, entonces como se ha disminuido, entonces estas enfermedades mejoran. ¿Por qué? Porque la causa, que eran estas defensas, disminuyen. En cambio, el lupus, que es por anticuerpos, aumenta. De nuevo, como hay la mitad de la genética del padre, una mitad extraña, que sería como hacerle un injerto a esa mamá, y es entonces las defensas o el sistema inmunitario de la mujer tendría que atacar y destruir a el embrión. ¿Por qué? Porque la mitad del embrión tiene una genética diferente. Para ello, para que no ocurra, el sistema de defensa o el sistema inmune de la madre sufre una modificación. ¿En qué consiste? El sistema de defensa tiene dos componentes. Un componente que es la inmunidad celular, este es uno, y el otro componente, el 2, son los anticuerpos. Anticuerpos o inmunidad humoral. Celular 1, humoral 2. Ya, este es por células y este otro es por anticuerpos, que son unas sustancias hechas con proteínas. ¿Qué es lo que ocurre con la madre para que no rechace al nuevo embrión que tiene la genética diferente por el padre? Lo que ocurre es de que su inmunidad o defensa celular disminuye de efecto, por eso la flecha aquí hacia abajo, y su inmunidad humoral o por anticuerpos aumenta, por eso la flechita le he puesto hacia arriba. Esta modificación es la que va a permitir que no se rechace al nuevo embrión. ¿Y por qué lo va a rechazar? Porque tiene una genética del 50% extraña, porque es la genética del espermatozoide del padre. Y eso también repercute en que la mamá, como modifica su sistema de defensa, entonces algunas enfermedades que le dé a la mamá no va a poder defenderse. Como por ejemplo, si le da influenza, va a ser muy grave para esa mamá. ¿Por qué? Porque su sistema de defensa está modificado, está disminuido. Y también esto hay que tomar en cuenta de que hay ciertas enfermedades en que las defensas, en vez de atacar a las bacterias o los virus, ¿ya? Se confunden esas defensas y atacan a su mismo cuerpo. Como ataca a su mismo cuerpo, por eso se llama autoinmunitaria esas enfermedades. Hay muchas, ¿ya? Entre ellas vamos a citar los procesos de reumatismo, que es la inflamación de las articulaciones. Estos procesos de reumatismo son producidos por este sistema de defensa de la persona que ataca a sus articulaciones. Y hay otras enfermedades, se llama lupus. En el lupus, su sistema de defensa ataca a las llamadas serosas, es decir, a lo que envuelve a los pulmones, que se llama la pleura, a lo que envuelve el corazón, que se llama el pericardio, a lo que envuelve los intestinos, que se llama el peritoneo. Entonces, eso es lo que ataca esas membranas llamadas serosas, es lo que se ataca en el lupus. Son dos enfermedades autoinmunes, solo que el reumatismo sobre todo es porque la ataca su inmunidad celular de la persona.
Y el lupus es porque le ataca la inmunidad humoral o de los anticuerpos. Pero como en las mujeres embarazadas eso se modifica, entonces también se va a modificar su enfermedad, ¿no? Si tiene la mujer embarazada reumatismo, y como el reumatismo era causado por esta inmunidad celular, pero que como disminuye la inmunidad celular, entonces su reumatismo mejora. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto ataque de esta inmunidad celular, porque hemos visto acá como la flechita, cómo ha disminuido en la mujer que se embaraza. Pero en el caso del lupus, como es producido por el ataque de los anticuerpos, empeora el lupus, ¿ya? Y se empeora, ¿por qué? Porque como el lupus es producido por el ataque de los anticuerpos y los anticuerpos han aumentado en la mujer embarazada, entonces la mujer que tiene lupus y que se embaraza empeora su enfermedad. ¿Ya? Aparte de eso, vamos a hablar de que existe implantación en sitios anómalos. Normalmente, aquí vamos a hacer un útero. Aquí va a estar el cuello uterino. Y acá la trompa. Y acá un ovario. Normalmente sale el óvulo, de acá del ovario sale el óvulo, aquí se fecunda más o menos a esta altura que es la mayor amplitud y tiene que migrar y anidarse en una de estas paredes, anterior o posterior. ¿Ya? Ahí se tendría que prender y ahí desarrollarse su placenta. Eso sería lo normal. Pero generalmente pueden ocurrir que no se anida aquí en estos lugares, sino que lo hace en otras partes. A eso se llama embarazo ectópico cuando se anida fuera del útero. Hay varios lugares donde puede anidarse. Una de las formas anormales de implantarse es que lo haga aquí muy abajo. Si se implanta aquí muy abajo, entonces la placenta va a venir a tapar este cuello uterino. Se va a prender aquí la placenta, pero como esto se abre, cuando esto se abra un poquito, aunque sea, va a desprenderla la placenta. Y si se desprende, va a haber hemorragia, va a haber sangrado y se puede morir la mamá y también su feto. ¿Ya? A eso se llama placenta previa. Cuando se desarrolla la placenta por encima de este orificio del cuello del útero. A eso se llama placenta previa. Y como este orificio se abre y se cierra, va a desprenderla la placenta y si se desprende va a empezar a sangrar. Y eso sangra mucho y puede producir la muerte tanto de la madre como de su feto. Doctor, Ese es un... ¿Sí? ¿hay un nombre específico para esa situación? Se llama placenta previa. Esa situación se llama placenta previa. Aquí está. Vamos a ver, dice, figura 4.8. Quizás está aquí en la figura 4.8. Bueno, aquí simplemente es para indicarte, ¿no? Aquí está el cuello uterino. Si se implanta en esta parte, entonces la placenta va a desarrollarse aquí. Y cuando este cuello uterino se abra un poco, entonces va a desprenderla la placenta, pues, y al desprenderla va a salir mucha sangre y esto puede producir la muerte de la madre.
Vamos a ver. Entonces, en otros casos, puede implantarse fuera del útero. Y cuando es fuera del útero, se llama embarazo extrauterino o también conocido como embarazo ectópico. Y estos pueden ocurrir en cualquier parte de la cavidad abdominal, ¿no? Es decir, puede en el peritoneo, en cualquier parte del peritoneo, o en el mismo ovario, o en la trompa uterina. La mayor parte es en la trompa, ¿no? En la parte donde ha habido la fecundación, en la parte más ancha de la trompa, generalmente es ahí donde está la mayor parte de estos embarazos ectópicos. Reitero, se llama ectópico porque está fuera del útero. ¿Ya? Puede estar aquí en la trompa, puede estar aquí en el ovario o puede estar aquí afuera en el peritoneo. Como vamos a ver ahorita en estos otros esquemas, figura 4.8. Acá tenemos, por ejemplo, los lugares donde pueden haber embarazos ectópicos. Uno, en el mesenterio, o sea, en las serosas que están cubriendo al intestino. Dos, en la parte más ancha de la trompa, se llama el ámpula. Ahí también pueden quedarse los embarazos. Tres, acá en la trompa, en las partes más delgadas. Cuatro, a la entradita del útero. Este 5 era acá lo que hemos dicho en el orificio del cuello uterino. Y otra que también puede fecundarse cuando el óvulo está todavía acá en el ovario. Esa es la 6. Todos esos son lugares de implantación anormal. Y acá, por ejemplo, hay una foto donde esta era una trompa, que han sacado ya, la han operado, le han sacado la trompa, porque dentro de la trompa estaba este embrión y ya estaba rompiéndose esa trompa uterina. Y si se rompe, sangra mucho y se muere la madre y también se muere su feto. Ese es el riesgo que ocurre. También otro lugar donde se puede implantar es en esta parte que en anatomía van a ustedes a ver, que se llama el fondo del saco de Douglas. Que está ahí atrás. Este es la vagina, este es el útero, aquí está el ovario y el óvulo a veces se cae ya fecundado y se cae aquí a este fondo del saco de Douglas. Ese es otro lugar donde también puede implantarse de manera anormal estos óvulos fecundados. Aparte de eso, pueden ocurrir blastocistos que sean anormales. Y es bastante el porcentaje de estos óvulos fecundados que son anormales. ¿Ya? Muchos de ellos se desarrollan y no tienen embrión. O en otros hay el disco germinal que estábamos explicando nosotros al comienzo, tienen orientaciones anormales, o sea, no está bien definido las láminas, los orificios, las hendiduras, o sea, la forma normal no las tenían. Cuando hicieron un estudio de 26 blastocistos, ¿ya? Más o menos el 34% de ellos eran anormales. O sea, es harto, ¿no?
Se dice que, bueno, que cuando estos blastocitos son anormales, cuando tienen algún defecto genético, generalmente no permiten un desarrollo completo de este cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo hemos dicho que se iba a formar y que iba a producir progesterona, y la progesterona iba a proteger el embarazo. Cuando los ablastocitos son anormales, no tienen una suficiente cantidad de hormona y por lo tanto generalmente se abortan. ¿Ya? Esa es la ventaja de que muchos de los embriones anormales se abortan espontáneamente. Y sale así nomás en el siguiente flujo menstrual y la madre ni siquiera se ha dado cuenta de que está embarazada. ¿Ya? Pero a veces estos embriones anormales se desarrollan, a pesar de que es probable que no tenga tejido embrionario o tenga muy poquito tejido embrionario y sea solamente las cubiertas. ¿Ya? Es decir, si esto es el embrión que estaría aquí normalmente desarrollándose, se ha visto que se pueden desarrollar estos trofoblastos sin que exista embrión, o sea, solamente las membranas. O tiene un poquito nada más de tejido embrionario, o no tiene nada de tejido embrionario, solamente son las membranas, esto de aquí afuera, lo que está desarrollándose, y a eso se conoce como mola hidatiforme. Estas membranas o molas pueden producir grandes cantidades de la hormona gonadotropina coriónica y esto nos da la presencia de ciertos tumores que pueden ser benignos o hay incluso malignos cuando se llama mola invasiva o se llama también coriocarcinoma, cuando esto se crece mucho y penetra demasiado en el útero, entonces eso es maligno. Y en ese caso hay que extirparle todo el útero a esa mujer y ya no podrá tener más hijos. Doctor, Asimismo, sí, ¿qué diferencia hay entre eso que está diciendo de mola invasiva a un cáncer de ovario o un cáncer de útero? en que el cáncer de útero es producido por las células del mismo útero, ¿ya? En cambio, esto es producido por un embrión anormal. ¿Ya? Para que exista la mola, ha tenido que haber embarazo, pero el cáncer de útero, aunque no esté embarazada, igual se desarrolla, ¿no es cierto? El cáncer de útero es en el músculo mismo del útero. En cambio, esta mola es un embrión anormal, un embarazo anormal. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora bien, también se ha visto que cuando le han hecho un análisis genético de estas molas, ¿ya? Que generalmente contenían, todo su genoma era paterno. Es decir, que si este era un ovocito, en el ovocito no tenía núcleo y ahí fue a embarazar un espermatozoide. Y por eso es lo que se ha visto que crece ese cuerpo sin núcleo femenino y de ahí entonces se deduce que como esto sigue creciendo, aunque no tenía la parte femenina, el núcleo femenino no había en estas molas cuando han estudiado, entonces se deduce que son estos genes paternos
los que regulan la mayor parte del desarrollo, ¿ya? Porque aunque no tenían pronúcleo femenino, igual se fueron diferenciando, igual fue creciendo este óvulo, que no tenía la genética de la mujer, no tenía núcleo, pero bastó el núcleo del espermatozoide para que eso siga diferenciándose y creciendo. Entonces, eso nos muestra que hay una diferencia entre lo que es la genética, si viene del padre o de la madre. Y eso lo hemos visto nosotros cuando estuvimos analizando estos síndromes de Prader-Willi, que era un problema en el cromosoma 15, que cuando era por el cromosoma del padre, nos daba este síndrome de Prader-Willi. En cambio, cuando era el mismo cromosoma 15, pero por problemas de la madre, se producía otra patología que se llama el síndrome de Angelman. Esto ya lo hemos llevado en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Y a esa diferencia que existe cuando es por el cromosoma del padre o por el cromosoma de la madre, se llama impronta genómica. Además de eso, hay que tener en cuenta también que en estas fallas de la reproducción pueden haber una serie de problemas en las mujeres. Uno de ellos, 15% de los ovocitos que salen, así tengan relaciones sexuales, no es fecundado. Otro tanto, 10 a 15%, no se puede implantar. O sea, se caen, se salen y esa mujer no puede embarazarse. Entre el 70 y 75% de estos ovocitos, solo este 58% sobrevive hasta la segunda semana. Y es más, de este 58%, 16% es anormal. ¿Ya? Entonces, solo sobreviven de todos estos retrasos menstruales un 42% de esos óvulos. Teniendo en cuenta que cierto número se aborta durante las siguientes semanas. ¿Por qué? Porque pueden tener anomalías esos fetos al momento de nacer. Eso es la estadística que nos presenta el libro. Tercera semana, gastrulación, formación del ectodermo y mesodermo y del endodermo embrionario. En esto de gastrulación, formación del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, tenemos que tomar en cuenta que aquí, tercera semana, tercera es 3. Y 3 también vamos a ver porque es aquí 1, 2 y 3. En la tercera semana se forman estas 3 capas. Y a eso se llama gastrulación, a la formación de estas 3 capas que se da en la tercera semana. Eso para que se vayan acordando ustedes cuando toque dar los exámenes. Entonces, en esta tercera semana lo importante es eso, que se van a establecer estas 3 capas germinales, que se llaman ectodermo, mesodermo 2 y endodermo 3. Falta menos de un minuto, ya tu mamá está con su API esperándote, sonriéndote allá en la mesa, así que hacemos una breve pausa para que ustedes vayan a orinar y a tomar su API y volvemos enseguida.
Déjenme tomar. Alan. Coraline. Alan. Sigamos entonces. Estas tres capas se van a ir formando en esta etapa que se llama gastrulación. Y además se van a formar un llamado nodo primitivo, fosita primitiva. Y va a ocurrir un fenómeno que se llama invaginación, que luego les voy a explicar, para que puedan migrar las células, y todo esto va a estar controlado por el llamado factor de crecimiento de fibroblastos. De esta forma, el epiblasto es el que, a través de este proceso que se llama gastrulación, va a dar lugar a las tres capas. Todas las capas germinales van a salir del epiblasto. O sea, el ectodermo, mesodermo y endodermo van a ser producto de la migración de células a partir del epiblasto. Ahora vamos a hacer que ingresen otros de sus compañeros. Bueno, vamos a ver acá en los esquemas eso que les estaba explicando. Primero, recordar que teníamos nosotros un epiblasto y abajito un hipoblasto. Arriba se formó una cavidad amniótica y abajo un saco vitelino. Lo de aquí afuera eran las capas que habíamos dicho, ¿no? El citotrofoblasto, esta es la capa 1, el sincitotrofoblasto es la capa 2. Y esto, el hipoblasto es la capa 1 y el epiblasto es la capa 2. En la segunda semana era la formación de estas dos capas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la gastrulación? En la gastrulación se va a ir formando, y volvamos a ver, aquí vamos a tener el hipoblasto y aquí arriba el epiblasto. O sea, si nosotros hacemos un corte aquí, hipoblasto abajo, arriba el hipoblasto. Entonces estamos cortando de acá, estamos cortando y mirando de aquí de arriba. Ya, mirando de arriba, donde arriba está el epiblasto y abajo el hipoblasto, es el esquema que tenemos aquí abajo. Así. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí el epiblasto va a formar una llamada membrana orofaríngea, esto que es la línea primitiva, y acá sería la fosita primitiva, que no está anotado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la gastrulación? Vamos a ver aquí si tenemos otro esquema. Lo que va a ocurrir es que a través de lo que habíamos hablado en la clase pasada, de la influencia de los genes, ¿ya? Factores de crecimiento, el factor Notch, Brachyury, Sony, Etche-Hock, etc., que está aquí arriba. Bien. Donde se van a establecer los ejes corporales, es decir, qué es lo que va a ir, cómo se va a mover la célula de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, o sea, todo ese movimiento de célula es lo que da lugar a que existan los llamados ejes corporales, ¿ya? Y todo esto va a estar controlado por los genes correspondientes. Y están aquí los nombres de estos genes: OTX2, LIM1, Cerberus, Lefty, factor nodal, etcétera. ¿Qué es lo que habíamos dicho que es el nombre de la serie de factores y de genes y de proteínas que controlan estos movimientos para que se dé lugar la estructura normal de esa persona? Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, cómo las células van a empezar a moverse. Siguiendo las flechitas, estas células de aquí arriba se meten por este nodo primitivo y se van hacia allá, hacia arriba, hacia la llamada membrana orofaríngea. Las células que están aquí laterales van a irse hacia la parte superior. Y acá fíjense igual. Grupos de células van a entrarse por acá y van a ir hacia los lados en esta línea primitiva. Se nota mejor acá en este otro esquema, ¿ya? Donde este es el epiblasto, y de este epiblasto las células empiezan a migrar, a meterse acá por la línea primitiva. Fíjense cómo se meten y van a formar las otras dos capas. La de afuera se va a llamar ectodermo. Aquí al medio se va a formar el mesodermo y más abajo el endodermo, a través de la migración de las células a partir del epiblasto. Esto ya es una foto, ¿no? Del nodo primitivo, la línea primitiva, y acá las células que están desprendiéndose a partir del epiblasto. Esto es una foto ya electrónica, microfotografía electrónica del esquema que hemos visto. Y también en la parte central se va a formar esta llamada notocorda o placa notocordal. Aquí arriba está el epiblasto. Se formaron ya las capas. Acá vemos cómo está el mesodermo, acá el endodermo y acá arriba el ectodermo. Y al centro se va a formar esta llamada placa notocordal o notocorda. Acá está. Endodermo, mesodermo y ectodermo afuera, y al medio una formación que se llama notocorda o placa notocordal. Entonces,
como hemos dicho, a través de la influencia de proteína morfogénica ósea 4 o estas proteínas factores de crecimiento o estos otros factores, cordina, nogina, los genes gosecoid, etcétera, que hemos citado, ellos son los que van a dar lugar a ordenar la forma en la cual tienen que migrar estas células para que se coloquen en el lugar adecuado. Y cada uno de ellos tiene así un grupo de células que responden a estos genes. Hay genes que corresponden para la formación de la cabeza, otros para la formación de los miembros inferiores, otros que mandan a las células para que vayan de la derecha hacia la izquierda, otros para que vayan de adelante hacia atrás, etc. Y cuando no funcionan bien, entonces tenemos los defectos, ¿no? O sea, no crece la cabeza, o no crecen los miembros inferiores, o el corazón queda a la derecha en vez de estar a la izquierda, etcétera, etcétera. Todo eso es regido, mandado por este grupo de genes que ustedes van a leer. Bien. Doctor, Dígame. ¿y es por ese mismo genes que usted está hablando que a veces también a los niños les crece demasiado la cabeza o no? Bueno, eso tiene otro tipo más de causas, ¿no? A veces la cabeza crece demasiado porque normalmente la cabeza tiene una circulación de un líquido adentro. Si este es el cerebro, aquí adentro hay unos espacios que se llaman ventrículos. Entonces, y esos ventrículos tienen unos conductos. Estos se llaman ventrículos laterales. Vienen los conductos hacia otro ventrículo que se llama tercer ventrículo y este a otro que se llama cuarto ventrículo. Entonces, se fabrica aquí un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido tiene que circular. Va por aquí, viene por los lados, sube otra vez aquí arriba y acá se vuelve a meter a una vena. ¿Ya? O se vuelve a la sangre. Y acá se forma otra vez a partir de la sangre. Se forma ese líquido cefalorraquídeo. Forma líquido cefalorraquídeo, circula, sube aquí arriba y otra vez se mete aquí a la vena. O sea, vuelve a la sangre. Y aquí otra vez de la sangre se fabrica otra vez líquido cefalorraquídeo y así sucesivamente. Eso normalmente ocurre en el cerebro todo el día. ¿Ya? Aquí se llama plexo coroideo, donde se fabrica, y acá se llaman vellosidades aracnoideas, donde se reabsorbe. No importa los nombres, eso, simplemente la idea que ustedes tengan, ¿ya? Plexo coroideo, vellosidades aracnoideas. Pero ¿qué ocurre? A veces, por algún tipo de infecciones, acá se corta esta comunicación, se obstruye. Y entonces el líquido no puede circular. Y acá se va produciendo y no puede circular. Entonces, como acá se produce, aumenta mucho la cantidad de líquido y eso es lo que hace que aumente este espacio y aumente el tamaño del cráneo. ¿Ya? O a veces la obstrucción es aquí arriba, donde no puede entrarse a la vena. Igualito se acumula el líquido y eso hace aumentar el tamaño de la cabeza. Generalmente suele ser por eso lo que existe un aumento del tamaño de la cabeza. Disculpe, doctor, ¿eso es a lo que se denomina hidrocefalia? Exactamente, a eso se llama hidrocefalia porque el líquido cefalorraquídeo es como agua clarita y por eso se llama hidro, como agua, hidrocefalia. Y eso es lo que hace que los niños crezcan con unas cabezas muy grandes e incluso las suturas, aquí los huesos se separan, no se llegan a unir como normal. La fontanela anterior bregmática igual se queda muy grande
Y eso es lo que se detecta en los niños. Incluso a veces ni el frontal siquiera se une. ¿Ya? Eso es lo que ocurre y por eso es lo que están las cabezas más grandes, generalmente. Esto es lo que orienta a la migración de las células para que las células que corresponden vayan a hacer crecer la cabeza. Obviamente, cuando no ha ocurrido eso, puede que este feto no tenga cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno de los genes que tenía que mandar células para que se fabrique el cerebro estaba mal. ¿Ya? Y eso es lo que hace que existan las malformaciones congénitas. Y acá está la serie de estos genes con sus nombres correspondientes, gosecoid, notal, etcétera, que son los que van a influenciar en estos movimientos de las células, ¿ya? Y esto también hace que se muevan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como habíamos dicho acá. Por ejemplo, hay este gen nodal, que es el que hace que se muevan las células hacia el lado izquierdo, ayudados por esta sustancia que se llama serotonina, 5-hidroxitriptamina, por eso aquí está escrito ya. Y esto hemos hablado en el capítulo anterior, cuando decíamos que cuando hay mujeres que toman, por ejemplo, estos medicamentos para evitar estar con su depresión porque están gordas o cualquier cosa, entonces toman esto y estos modifican estos movimientos de las células y por eso pueden tener problemas en el corazón o problemas en la situación de los órganos. Órganos que tienen que estar a la izquierda se van a la derecha o no se forma correctamente el corazón cuando esas mujeres toman medicamentos que contienen esta sustancia, que normalmente esta sustancia existe en el feto y guía los movimientos de células. ¿Ya? Todo esto se refiere a estos movimientos que estábamos hablando, que ya ustedes le van a dar una leída y casi ni le van a entender, pero lo que importa es esto de que todos los movimientos están regidos por los genes, ¿ya? Y los movimientos son derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, hacia atrás, etcétera, o sea, en todos esos lugares. E incluso hay genes que son genes que dominan, el gen maestro, por ejemplo, ¿ya? Homeobox es el gen maestro responsable para determinar el lado izquierdo para que esté ahí el corazón, por ejemplo, ¿no? Y todas las partes que corresponden. Si este gen no está correcto, entonces va a haber defectos de la lateralidad. Es decir, se va a colocar al otro lado, eso se llama situs inverso, dextrocardia, o sea, el corazón va a ir hacia el lado derecho en vez de que esté hacia la izquierda. Cuando hay esos defectos, cuando hay mucha expresión, por ejemplo, de los genes que fabrican la cabeza, pueden haber este tipo de resultados. Con dos cabezas. Ya, acá dice, si el gen gosecoid, ¿ya?, se sobreexpresa en los embriones, por ejemplo, es probable que eso explique este tipo de gemelos unidos. Reitero, los genes son los que van a dar lugar a ese tipo de malformaciones. Cuando no están correctos los genes, cuando hay mucha expresión, o sea, cuando mucho estímulo hacia el gen, puede producir estos excesos. O lo contrario, cuando no hay el gen, puede nacer sin cerebro. Y esto se ha probado en ranas, por ejemplo. Acá hicieron que a las ranas, si le aumentaron mucho este gen, la acción, nacían estos gemelos así unidos. O sea, con dos cabezas salían sus renacuajos. Cuando
se aumentaba la expresión o la actividad de este gen gosecoides. Entonces, como con la rana se puede hacer, por eso se deduce que eso es lo que ocurre en el humano cuando hay ese tipo de malformaciones. Y acá están entonces también indicando qué es lo que regula. Estos son los genes que regulan los movimientos de este tipo de células, y así también acá, como el gen nodal, el 5-hidroxitriptamina, son los que van a regular estos movimientos de las células para dar lugar a un embrión normal. Entonces, estos destinos de las células son los que van a ocurrir en la gastrulación, ¿no? Cuando están moviéndose las células desde el epiblasto hacia adentro, en esa invaginación que hemos dicho, en ese moverse de acá del epiblasto, que se iban metiendo por esta línea media, las células se iban entrando aquí, las células de aquí arriba se iban entrando, y para formar el mesodermo y para formar el endodermo, esas migraciones están regidas por genes. Y de ahí es lo que entonces todo el destino de las células se establece durante estos movimientos que se llaman gastrulación. Y luego va a empezar a crecer el llamado disco embrionario, que al comienzo era planito, pero después va a hacerse más largo y va a tener una forma con un extremo en la parte de la cabeza que es más ancho y en la parte de la cola más angostito. Alexander Mamani, ¿qué pregunta tienes? Doctor, esos genes que realizan las migraciones inician en primera instancia en el ectodermo o en el mesodermo. En el epiblasto, que va a dar lugar a la formación del ectodermo. ¿Ya? Del epiblasto es donde se van a formar las tres capas. ¿Ya? Aquí ponemos, este es el epiblasto, con E, epiblasto, aquí lo dibujo, este es el epiblasto, y tiene acá una línea, un espacio que se llama línea media primitiva. Estoy viéndolo con un corte de aquí de frente. De este epiblasto, vamos a dibujar aquí al epiblasto, y acá tiene una hendidura, o sea, como una fosita, y tiene una ranura. Entonces, este es el epiblasto, y acá está el hipoblasto. Aquí lo dibujamos al hipoblasto. Entonces, de todo este epiblasto, empiezan esta célula, por ejemplo. Esta célula va a migrar, se va a meter por este huequito y se va a entrar por aquí abajo. Y se va a colocar aquí. Por darte un ejemplo, ¿ya? La célula de aquí va a tener que entrarse por acá y se va a poner aquí. Y así van a ir formando esta capa del medio, que es el mesodermo. La capa de aquí abajo, también van a haber otras células que se van a entrar hasta aquí abajo. Y de ahí va a salir entonces el ectodermo, que es el mismo epiblasto, se vuelve ectodermo. Aquí al medio el mesodermo y acá abajo el endodermo. Todos esos movimientos, este es el endodermo. Endo, al medio el meso y afuera el ecto. Pero el ecto salió del epiblasto. El epiblasto fue el que formó las tres capas. El hipoblasto queda aquí nomás abajo, no interviene, ¿ya? Forma las tres capas, incluso y al medio después se va a formar otro bloque de células que se llama la notocorda. Bueno, disco embrionario.
Como ustedes están en primero y recién están empezando a conocer lo que es la U, es importante que los guiemos, los que ya estamos más tiempo acá en la universidad. Guiarlos en el hecho de que existe unas futuras elecciones que probablemente va a ser la siguiente semana. Y por eso yo les aconsejaría, por la experiencia que yo ya tengo acá y como ya conozco a las personas, que veo conveniente que para el rector